sohtal wapachestinia wakim satunka sohtak atanaka sarakaraki. 6 de la mañana con 36 minutos. Y a ti una campeja saitampi, hichajarus que pañari avisampi wanairoja saranta taraki yaruski anyataki atiñataki kun jamás se asipakaraki instituciones kaukneri nakateja chamanchiki kuyakana karu wainta wakonakaru sahayu katawa satokero hawitani wayeraktan. Cuyacá Carla Gutiérrez, coordinadora, Programa Empoderamiento Político, Centro de Promoción de la Mujer, Gregoria Apaza Altopata Marcana. Bienvenida, Carla. Muchas gracias, un gusto, Sonia. Un gusto saludar a toda tu teleaudiencia y bueno, contarles un poco de lo que es el programa de empoderamiento económico que tenemos en Gregoria Apaza. Muy bien, interesante. Gregoria Apaza, una institución realmente muy conocida y además muchas mujeres han sido parte de este centro en donde además tú mencionabas el empoderamiento económico de las mujeres. ¿Cómo trabajamos? ¿Cuándo nace esta iniciativa? Mira, Gregoria Apaza es una institución de bastante trayectoria ya en la ciudad del Alto. A lo largo de todos estos años, que son más de 32 años que está trabajando, ha tenido varias fases de desarrollo, ¿no? Nuestra misión está poder empoderar a las mujeres, poder hacer que éstas ejercen sus derechos, tanto laborales como humanos. Y en el marco de todo esto se ha creado el programa de empoderamiento económico, que tiene el propósito de brindarles a la mujer una oportunidad de capacitarse, de poder tener una vida económica activa, tanto al generar emprendimiento como al poder insertarse laboralmente. Desde el momento, tú decías que ya están trabajando 32 años. Exactamente. Más o menos, ¿cuántas mujeres se habrá formado? Mira, un dato exacto en 32 años es un dato altísimo, pero sí te puedo decir que entre jóvenes y mujeres en estos 3 últimos años, en capacitación técnica nada más, hemos tenido alrededor de 1.500 beneficiarios. Emprendiendo, bueno, mujeres emprendedoras, ¿qué realizan nuestras cuyaquitas? ¿De dónde llegan nuestras queridas cuyacas? Mira, tú dices Cuyaca, y justamente tenemos una asociación que se llama Cuyaca, en la que está trabajando con nosotros. Actualmente nosotros tenemos 2 grupos de mujeres que se están formando, con los que estamos buscando hacer empresa social. Son 2 grupos de asociaciones, de tejedoras, de productoras de artesanía también, a los que estamos promoviendo. Ellos se les brinda capacitación. El tema de diseño, por ejemplo, es muy importante cuando hacemos desarrollo de producto. Se les va a brindar también asesoramiento en temas de gestión empresarial, que a veces no lo vemos tan importante, pero en realidad sí es cuando queremos hacer empresa, ¿no? Entonces van a trabajar esa área. Tenemos otros 2 grupos en el distrito 8 y 14, con los que estamos trabajando en temas de capacitación para construcción y para confección en pollerería también. Entonces lo que nosotros hacemos es tratar de que estas mujeres que tal vez no han tenido una oportunidad de estudiar, de concluir quizás el colegio, de tener una formación universitaria o quizás técnica en algún instituto, puedan capacitarse con nosotros en temas técnicos y luego poder acceder a alguna actividad, ¿no? Entonces más o menos ese es el funcionamiento que estamos teniendo y obviamente que estamos buscando fortalecer ahora ya en esta gestión. ¿Y de dónde llegan nuestras cuyacas? Bueno, algunas deben ser de la ciudad del Alto, pero otras también hay de provincias. Tenemos muy poco de provincia. No te olvides que la ciudad del Alto es una ciudad con mucha migración, ¿no? Entonces, tú sabes que las señoras están en el Alto durante época de clases y vuelven luego a sus comunidades, vuelven al campo en vacaciones o los fines de semana, ¿no? Entonces, es una población que se mueve mucho. Sin embargo, ahora estamos trabajando en el Alto, obviamente, para ampliarnos nosotros a nivel, digamos, un poco más nacional. Tenemos articulación con otras entidades que también trabajan en poder fortalecer el trabajo de las mujeres, ¿no? En otros departamentos también. Con todo este trabajo, ¿cuáles son los resultados que hasta ahora ustedes han podido destacar? Mira, nosotros tenemos 2 tipos de resultados, tanto cualitativos como cuantitativos, ¿no? Cuantitativamente podemos ver que hay varias mujeres, o sea, tendríamos que poder contarlas, hacer un censo, no sé, en todo este tiempo de trabajo, que ya se han insertado laboralmente. Muchas de las personas que trabajan en la ciudad del Alto, en tema de confección textil, que es uno de los ejes productivos más fuertes del Alto, se han formado en Gregoria Apaza.
¿no? Han conseguido trabajo con Gregoria Pasa. Y tenemos cualitativamente otros resultados porque nosotros no solo capacitamos en tema productivo, sino también trabajamos contra la violencia, trabajamos en el liderazgo de las mujeres, ¿no? Entonces tenemos mujeres que han salido de Gregoria Pasa que ahora son dirigentes, que ahora tienen una vida orgánica mucho más activa en los sindicatos, en las organizaciones, y además mujeres que han superado casos de violencia muy complicados y que además han tenido la oportunidad de insertarse laboralmente y generar esa independencia, ¿no? Ese poder ser mujer por mí misma, ¿no? Entonces, creo que cualitativamente esos también son los resultados que nosotros podemos destacar que hemos logrado como Gregoria Pasa. Lo que nos llama la atención, Carla, también es que ustedes como Gregoria Pasa trabajan también con los jóvenes, un sector que también de alguna manera ha sido vulnerado en nuestra sociedad. Sí, mira, el hecho de que la ciudad del Alto tenga un alto grado de migración, y lo hablábamos recién en un foro metropolitano al que pude asistir, es que la población joven es la que es económicamente activa, la que puede trabajar y la que está migrando más del campo a la ciudad, ¿no? ¿Qué nos hemos encontrado en el Alto? Que este crecimiento desmesurado que está teniendo la ciudad ha generado que muchos de estos jóvenes puedan hallarse sin empleo, sin alguna actividad. Entonces, nosotros hemos empezado a trabajar justamente orientados al empleo juvenil para darles esta oportunidad de insertarse al mercado laboral en mejores condiciones, ¿no? Y en qué enfatizamos con los jóvenes, en que ellos también puedan prevenir estos temas de violencia. ¿Por qué? Porque el desempleo que te genera preocupaciones, te genera malestar, genera problemas al interior de las familias y esto repercute muchas veces en violencia, ¿no? Entonces, hemos visto que atacar a esta población joven, apoyarlos para que puedan tener una actividad productiva, puede ser una forma de prevenir y mejorar sus condiciones de vida también. Interesante. El Centro de Promoción Gregoria Pasa viene trabajando con estos tipos de proyectos durante 32 años. Marca Chirinaka. Kuyakanaka, kitinakateja, kayiri maranakan stima, isa tokeru haitkata, wenta wakonaka sa hiskachataki, o kamawa unikasitanja aka markanaka sana. Hichaja aka Centro de Gregoria Pasa, uksa token kirin ka chamancha voy a prewa kuya kana ka hani ukama iskachata ni khas khapanya pataki kama chinak su baranga kha amuy khapanya pataki ka kuniri naka taina so ka kikipa wainta wa kona ka sa sawa kuya ka kala hupas khanais arakistu kuya kana ka kama chinaitanwa empoderamiento económico kun hamatsa hiwas pashpa Oye, que acá jaut hayaraxna, hachau sama negocios hartayaraxna, ukatste artesanía hiwas pashpana kan lurt atanakas kun jamasa al atarakispa taqeukanakata. Liderazgo tokensa hichurunakan ha, unhatarakiwa ka parlamento taipinsa, Cuyacas, acá ministra na casa, concejales, asambleístas, jupanacasa, poñerata, aymara asiri quechua asiri cuyacanacaraquiwa. Ukawa resultados anchit kamaja jekat asubira kitapa aka institución tokeina chamanchawina kapampeja kamaraki ya ka instituto na casa ukam irnak asip karaki ayo kamaki pansti kuyaka Carla hupaj kanais aquí punistaniwa hermanita Carla, ¿cuáles serán ahora de aquí en adelante las visiones que tiene este centro de Gregoria Pasa? Mira, la visión que tenemos nosotros como centro es lograr una sociedad inclusiva, ¿no? En que las mujeres puedan ejercer sus derechos laborales, sus derechos económicos, sus derechos humanos como mujeres y teniendo equidad, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Estamos trabajando en varios tipos de servicios que ayudan tanto a la prevención de la violencia, a tratar temas de violencia y en el tema productivo y económico como tal, brindarles estos servicios de capacitación técnica, brindar oportunidades de inserción laboral, que es lo que tenemos, apoyar en los emprendimientos que tenemos las mujeres, que en el Alto es bastante notorio, ¿no? Es bastante interesante cómo se trabaja en las familias, el rol de la mujer, qué tan importante es cuando realmente un emprendimiento tiene éxito.
y también brindarles el servicio de asesoría legal, laboral también, que es tan importante, ¿no? A veces nosotras las mujeres salimos de un trabajo, no sabemos a dónde acudir, muchas veces no tenemos a quién consultar, un abogado, etcétera. El centro también está brindando ese tipo de asesoramiento, ¿no? Legal para las mujeres, tanto en el tema laboral como en el tema personal. Muy interesante es realmente este trabajo que va realizando Gregoria Paza. Hermana Carla, tal vez para culminar la entrevista, ¿cómo podemos participar o ser parte en este centro? Este medio, Aviala, y por supuesto el programa está visto en las áreas rurales. Quizá alguien le está llamando la atención para participar y ser parte del centro. Bueno, nosotros estamos ubicados en la calle Eulert, cerca a la base naval que todo el mundo conoce, en la zona 16 de julio. Estamos para atenderlos, tenemos las oficinas ahí. Personas que necesiten tener una capacitación, nosotros tenemos capacitaciones en el tema técnico cada 3 meses. Vamos a iniciar justamente nuestro periodo de inscripciones en el mes de agosto para iniciar las actividades el mes de septiembre. En el caso de que ustedes requieran un asesoramiento legal, laboral, o sea, también contra temas de violencia, temas familiares, por ejemplo, estamos para atenderlos en la oficina, en horarios de oficina. Pueden acercarse a nuestra ventanilla de información y les van a derivar a la oficina correcta. ¿Hay requisitos para inscribirse, tal vez para participar? Simplemente llevar su carnet de identidad y bueno, de acuerdo al programa al que vayan a seguir, ya luego de la inscripción les pedirán los requisitos, ¿no? Muy interesante. Tú hablabas, Carlita, de que el empoderamiento económico es un derecho más de las mujeres, la participación, el liderazgo. Qué importante, temas realmente muy importantes para las mujeres, principalmente para aquellas mujeres que hemos sido, de cierta manera, muy vulnerados, como las mujeres indígenas. Entonces, tú también comentabas el tema de la violencia, un tema que es tan amplio, un tema sumamente importante, que debemos seguir trabajando desde autoridades centrales, departamentales, municipales. ¿Cuál es el consejo que podemos dar, ese consejo de reflexión a todas las culiacas en cuanto a estas temáticas que debemos buscar, así como trabaja el centro de Gregoria Paza? Mira, la ley que habla de violencia habla justamente de 16 tipos de violencia, ¿no? Uno de ellos es la violencia económica, que no nos permite en algún momento, nos limita por las formas de vida que tenemos a las mujeres a poder generar nuestros propios ingresos, a poder generar actividad económica, o si lo generamos tal vez no disponer de los recursos que nosotros generamos en muchas ocasiones, ¿no? Hemos visto muchas mujeres que han pasado por eso, pero que es importante partir de la valorización de nosotras por ser nosotras mismas, ¿no? Si nosotros no hemos tenido quizás la capacidad, la posibilidad de estudiar, por ejemplo, tener una carrera universitaria, una carrera técnica, tener un cartón, como dicen muchos, nosotros tenemos muchas otras habilidades y capacidades que podemos explotar, ¿no? Estas señoras que, por ejemplo, hacen tejido, que hacen cosas increíbles, ¿no? Valorizar todo el tema de artesanías, considerar que nuestro trabajo dentro del hogar, que tal vez hacemos, muchas personas hacen tejido cuidando a sus hijos mientras hacen las labores de la casa. Empezar a ver que esas labores de la casa tienen que dividirse también, ¿no? Que es hablar de un tema de corresponsabilidad del cuidado, por ejemplo, de los hijos. ¿Cuánto tiempo lo atiendo yo? ¿Cuánto tiempo lo atiendes tú? ¿Y cómo voy a realizar yo mis actividades? ¿No? Y de esas actividades que yo realizo son importantes porque genero además un ingreso económico que aporta al ingreso de la familia. Y que es tan importante tu ingreso como mi ingreso, porque estamos construyendo algo juntos, ¿no? Entonces creo que es bien importante visibilizar lo que nosotros estamos haciendo como mujeres, lo que nosotros podemos generar y el aporte que generamos, tanto a la familia, que la familia es el núcleo de la sociedad, decimos siempre, ¿no? Cómo aportamos a la familia, cómo aportamos a la sociedad, y ver que desde todas nuestras habilidades, nuestras cualidades, nosotros podemos generar cambio, ¿no? Generar cambio y valorizar el trabajo tanto nuestro y de las otras mujeres también, que muchas veces nosotras mismas tendemos a minimizar.
¿no? Muy interesante, Entonces es Carlita. importante trabajar por ahí. Valorarnos, una palabra fundamental que nos acaba de mencionar nuestra querida Carla Gutiérrez, quien coordina el programa Empoderamiento Económico en el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Pasam. Una tamarca chirina que kunteja que kuya que hasta hoy wali askiwa. Hiwaspacha pokañani, hiwaspacha iaqarakiñani, kun hamatek sawaiki. Humate kun sluraskta, humapashpa yaqasim. Valor, uka wali askiwa hiwasanakataki, ukamaraki, mainina kanausa humaja yaqarakismawa kun tehluras ukamaraki, humapashpasa. Marca chirina ka jutirina kan waruskip ataskarakini kuya campeja. Agradecerte por tu bienvenida una vez más y pues en otra oportunidad estaremos indagando temáticas todavía que hay que ampliar. Muchas gracias a ustedes por el espacio, muchas gracias a su teleaudiencia por prestarnos atención y bueno, estaremos prestos a venir cuando tú quieras invitarnos y hablar mucho más de estos temas. Muchas gracias, querida Carla. Una tamarca chirina que kamawarskip oyerak tan empoderamiento económico de las mujeres cuya kanakaj nairaro. Sartañani kun jamasa kolqeja akajir naqt ataspa uthiataspa taqeu kanagatan chitakut anitani yatione kapi.